Querido Thomas, sepa esto. Te amo, hermano. No estoy seguro de que encontrarás esperándote en el mostrador de la cocina además de este cuaderno. Ojalá nada. Pero no estaría de más revisar el piso para asegurarse de que uno o dos dedos no hayan rodado debajo del mostrador. Tú y yo acabamos de colgar el teléfono y estás de camino aquí. Esto me da suficiente tiempo para escribir esta carta y terminar lo que comencé. Quiero que entiendas que solo amenacé con quemar este lugar conmigo dentro para obligarte a venir. Era la única forma en que podía conseguir que salieras de la ciudad y te dirigieras a la granja. Hubieras pensado que estaba enojado si te dijera por teléfono que resolví el misterio de por qué nadie encontró el cuerpo de mamá. La respuesta está en el cajón de la cocina. Por supuesto. Yo también me habré ido para cuando llegues aquí. Me despediría en persona, pero para mí, acepto mi estado físico actual como un proceso constante de mi propio hacer durante las últimas 24 horas. Para ti, verme, o debería decir lo que queda de mí, sería un shock espantoso. Como sabes, Carol y los niños se mudaron con su nuevo novio el año pasado. Lo que no sabes es que mi vida ha ido en espiral desde entonces. O tal vez comenzó mucho antes de que lo hiciera su aventura. Ella dice que la llevé a ella y a los niños lejos. Probablemente cierto. Los que estamos más cerca de nosotros siempre nos ven chocar mucho antes de que nos demos cuenta de que estamos en picada. No mucho después de que se fueron, perdí mi trabajo. Dejé de pagar mis cuentas. Dejó de socializar, lamentablemente, incluso contigo. Detuve todo. Bueno, no todo. La botella se ha convertido en mi compañera. Supongo que me parezco más a papá de lo que nunca quise ser. Así que, por supuesto, estaba bebiendo cuando Carol apareció en mi apartamento y me exigió que firmara los papeles del divorcio. Eso no salió nada bien. La botella se aseguró de eso. Así que huí y vine aquí. Por lo que puedo decir, nadie ha estado adentro desde que nos sacaron y nos colocaron en el hogar de niños. Es triste pensar que esta casa nunca tuvo una segunda oportunidad de tener una familia feliz. A pesar de lo sombría que fue nuestra infancia. Todavía me imaginaba nuestra casa en las buenas condiciones que mamá mantuvo durante nuestra juventud. Entonces, cuando llegué aquí hace 2 días, estaba consternado al ver lo decrépito que se había vuelto. El daño del clima y la corrosión del tiempo han plagado el techo y el marco de madera, dándole un aspecto enfermizo. De hecho, el vecindario circundante se ve mal, como si la atrocidad se extendiera desde nuestra casa e infectara a todo el pueblo. Y como podéis ver, por dentro es peor. Sin electricidad. No hay agua. La suciedad. El moho y el hedor del abandono contaminan el aire. Los pisos de madera están podridos. Las paredes pintadas están desconchadas y las empapeladas se están desconchando. No miré mucho a mi alrededor ya que no hay mucho de lo que quiera recordar. No, aunque estaba borracho. Mi propósito no estaba nublado. Entré a la cocina, llena de excrementos de rata y telarañas, y casi me decepcionó encontrar el exterior del cajón de la cocina deteriorado con su mango de acero oxidado. Sin embargo, recibí la sorpresa que esperaba cuando abrí el cajón. Vacío. Limpio. Sin cambios con el tiempo. Míralo tú mismo, Thomas, pero te advierto, no metas nada en el cajón. Aún no. Con gran curiosidad, examiné el cajón. Primero traté de sacarlo deslizándolo por sus guías, pero el cajón no quiere salir. Luego palpé a lo largo del interior del gabinete y cada centímetro era resistente y liso. Miré de cerca las ruedas de metal y los toboganes y los encontré brillantes e ilesos. Así que no tiene sentido que el cajón sea inamovible y más ilógico que esté en tan buen estado después de 2 décadas de abandono. Por otra parte, como recordarán, este cajón tiene una historia. Mamá siempre se quejaba de que el gabinete era demasiado grande para guardar papeles importantes. Sin embargo, se convirtió en el único lugar de la casa donde ella y papá ponían todo tipo de cosas. Y era mamá la que decía que el cajón se comía el relleno. Facturas. Letras. Plumas y lápices. Cada vez que papá estaba furioso porque se perdía una factura o cualquier cosa con información pertinente, mamá juraba que lo puso en el cajón y ahora ya no está. Papá la golpearía. Más tarde, nos diría que el cajón se comió lo que le castigaron por perder.
Estaríamos de acuerdo. Pero qué horrible debe haber sido para mamá sentirse protegida por sus propios hijos mientras cuidaba los ojos morados y los labios hinchados. Endurece tu corazón, querido hermano, porque debes leer las palabras que nunca me has permitido hablar en persona. Respetando sus deseos. He guardado un oscuro secreto que ni Carol ni la policía que nos interrogó esa noche conocen. Porque la noche en que papá mató a mamá, vi al cajón comer algo. Papá y la botella estaban todo el día pasando el rato cuando alguien llegó a la granja y le dio un sobre. Tú y mamá estaban arriba. El hombre se alejó y papá abrió el sobre justo enfrente de mí. Como siempre fuimos pobres, mis ojos deben haberse abierto tanto como los de papá al ver todo ese dinero. Era la primera vez que veía dos cosas, billetes de $100 y la sonrisa de papá. Estaba jubiloso mientras contaba $5.000 en voz alta. Tenga en cuenta que este no fue un momento compartido entre nosotros. Yo fui testigo, estaba demasiado borracho para verme sentado en la esquina de la mesa, haciendo mi tarea. Lo observé meter el dinero en efectivo dentro del sobre y dirigirse al armario de la cocina. Abrió el cajón, lo metió dentro y lo cerró. Luego volvió a la sala de estar para compartir la noticia con la botella y llamar a alguien al teléfono de la casa. Mamá bajó las escaleras y comenzó a lavar los platos. Te lo juro, hermano, ella no abrió ese cajón. Pero cuando papá colgó el teléfono y volvió a la cocina, lo primero que hizo fue abrirlo. Su cara lo decía todo. La rabia era como un interruptor que había sido accionado. Papá tiró todo del cajón hasta que no quedó nada. La acusó de robarle su dinero. Ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Eso no impidió que la lastimara. Eventualmente, papá me notó. Sufrí algunos golpes ya que también me obligaron a negar haberle robado su dinero. Me mandó arriba a mi cuarto y allí me quedé como un cobarde mientras mamá luchaba hasta su último aliento. Siempre te he admirado por escabullirte por la ventana de tu dormitorio, ir con los vecinos y llamar a la policía. Me alegro de que atraparan a papá, literalmente. Con las manos en la masa. Sangre por todo él, en la sierra que presumiblemente usó para desmembrarla y sangre por toda la cocina. En todas partes excepto dentro del cajón. Los policías dijeron que era como si papá tuviera una bolsa de plástico en ese cajón en la que guardaba partes del cuerpo. Pero nunca pudieron determinar a dónde fueron a parar las partes del cuerpo desde allí. Mamá se había ido. Cada parte de ella. Solo quedó la mancha del crimen. Lo cual es tristemente irónico porque odiaba una cocina desordenada. Mamá se habría avergonzado ante la idea de que un día se redujera a una mancha de sangre. Papá estaba borracho durante su confesión. Pero aún era admisible en la corte cuando les dijo a los oficiales en la escena que había matado a su esposa, en un ataque de ira. Él nunca admitió haberla desmembrado, a pesar de toda la evidencia de sangre. Su ropa ensangrentada fue encontrada en el piso de la cocina. Cuando se le preguntó cómo se deshizo de su cuerpo, desde su confesión original hasta sus últimas palabras en un hospital de la prisión, siempre dio la misma respuesta. No me creerías si te lo dijera. Ayer, me desperté en el piso podrido de la cocina. Después de haberme desmayado borracho en mi primera noche en 26 años. Inmediatamente salí y compré otra botella. Al igual que papá. Regresé aquí a la escena del crimen y la botella y abrí nuestras almas. ¿Por qué no traté de salvar a mamá? ¿Papá hizo lo que creo que hizo con su cuerpo? ¿El cajón realmente come relleno? Facturas. Letras. Plumas y lápices. Carne. Huesos. Órganos y cabello. Después de volverme loco con preguntas, la botella y yo hicimos un experimento. Tomé un par de tijeras que encontré. Una piedra de afuera y el registro de mi vehículo del auto y puse los 3 artículos en el cajón. Lo cerré por un mero segundo antes de abrir el cajón de nuevo. Papel. Tijeras. Sin roca. Estupefacto, examiné el cajón. Luego cerré el armario y lo volví a abrir. Tijeras. Sin papel. Lo cerré y lo abrí por tercera vez. Vacío. No quiero sonar insensible, dado el tema, pero estaba emocionado porque le demostré a mamá que tenía razón. El cajón come relleno. Come cuando mastica al abrirse y cerrarse.
Si tienes más de una cosa allí cuando abres y cierras ese cajón, algo se masticará. Si solo hay un artículo dentro, ese artículo se comerá. Por eso la policía nunca encontró el cuerpo de mamá. Porque papá la cortó en pedazos y ayudó al cajón a masticarla. Lamento ser tan crudo. Apuesto a que comenzó como una venganza cruel. Él metiendo una parte de ella en el cajón. Debió haberse sorprendido cuando esa parte desapareció. Entonces tal vez él puso una segunda parte de ella dentro por incredulidad obstinada. Cuando sucedió de nuevo, deduzco que lo vio como un medio para ocultar la evidencia de su crimen. Así que mamá se convirtió en relleno. El cajón come lo que le des de comer, aunque sea algo muerto. Llámalo sobrenatural. Llámalo divino. Llámale al cajón como quieras, pero es un ser vivo.